Buenas tardes, soy Susana Monteverde. Vamos a hablar de manejo físico y farmacológico del dolor. Bueno, podemos definir el dolor como una experiencia sensorial desagradable y también vinculada a los aspectos emocionales. En medicina humana se da muchísima importancia a los aspectos emocionales del paciente que viene a la consulta por dolor. Se lo clasifica de acuerdo a biotipos. Fibromialgia hay un biotipo fibrofob, en las mujeres de 40, nerviosas. Se le da muchísima importancia. También si el paciente tiene depresión asociada, las vías de la depresión comparten neurotransmisores con las vías dolorosas, así que los médicos especialistas en dolor lo toman muy en cuenta. Justamente hace poquito tiempo, hablando con el propietario de un paciente que atiendo yo, que es psicólogo, sobre este tema, yo no tengo dudas que en medicina veterinaria tenemos menos problemas para manejar el dolor de forma eficiente que en medicina humana. Y la correlación que yo he encontrado es esta, y él me lo ha corroborado, que los animales tienen menos capacidad para evocar los procesos traumáticos, emocionales. No es que no recuerden o que no asocien para nada, pero no están constantemente, como el ser humano, a lo mejor evocando y analizando, y eso los sitúa en una situación de muchísima ventaja, porque tienen menos activación de muchos neurotransmisores vinculados con la depresión. Nuestros pacientes, ustedes seguramente tienen mucha experiencia en esto también, y nuestros pacientes generalmente no vienen con depresión, con una depresión orgánica, por más que estén doloridos. Por demás, quien trae un perro a hacer rehabilitación física o es un propietario de cuidado, ese paciente va a tener redoblada la atención sobre él y no va a venir con depresión. Sí, por ahí, algún perro que esté en situación de abandono, ahí sí podemos, yo después les voy a mostrar un caso, y eso nos puede llegar a dificultar el manejo del dolor. Pero bueno, vamos a volver una y otra vez sobre los aspectos emocionales vinculados al fenómeno doloroso. También tenemos que tener presente que no hay ningún estudio que pueda identificar con certeza, ni medir y cuantificar el fenómeno doloroso. Por lo tanto, es un fenómeno comunicacional. El paciente tiene que comunicarnos de alguna manera su dolor, y en medicina veterinaria además se agrega el fenómeno de interpretación. En medicina humana hay millones de descriptores y de cuestionarios. Hay verdaderos cuestionarios, los especialistas los hacen llenar montones de descripciones. Si el dolor es sordo, si es quemante, si es punzante, qué características tiene. Nosotros en medicina veterinaria estamos un poco más limitados, así que también tenemos que interpretarlo. ¿Cómo nos dice un paciente que está dolorido? ¿Qué tenemos que registrar nosotros como médicos? Un paciente puede venir con posiciones antálgicas que fácilmente las vamos a reconocer. Siempre que ustedes vean una posición distinta, una alteración biomecánica, aunque el paciente se mueva bien y el dueño a lo mejor refiera, no, él sí tiene esta posición, pero anda bien. Vayan a explorar, porque siempre hay que tratar de llevar a los pacientes a cero, digo yo, con la biomecánica. Capaz que en ese momento recibió una medicación o recibió un tratamiento, no está con un dolor extremo, pero hay que tratar de corregir al máximo las alteraciones de la biomecánica. También nos pueden manifestar un cambio en su comportamiento o en su temperamento. Eso es fácilmente identificable, tanto realmente el propietario lo registra. Pero también hay situaciones que los propietarios las interpretan como dolor y no son dolor. Me ha tocado atender un paciente hace unos años hipotiroideo, y no llegaba a la media cuadra, y lo trajeron porque estaba muy dolorido, y en realidad no estaba dolorido. Así que uno tiene que tratar de discernir si realmente hay o no un fenómeno doloroso. Hacer una buena anamnesis y una buena interpretación. Y por el contrario, también sucede a veces que con los procesos de desgaste de los años, los propietarios aceptan que su
su perro de repente camine una cuadra o dos y uno los trata y en 2 o 3 meses están caminando 15. Y hace mucho tiempo que están con esa conducta que el propietario ha aceptado como normal y no es normal. Así que hay que investigar un poquito en este sentido. Podemos redefinir el dolor entonces como el conjunto de sensaciones que acompañan la activación de unas estructuras presentes en los tejidos que son los nociceptores, son los receptores de dolor. Cuando se activa un nociceptor, automáticamente el cuerpo está localizando el sitio de origen donde se activaron los nociceptores y está automáticamente mensurando rápidamente el daño potencial o real para poner en marcha los mecanismos de defensa que pueden involucrar las respuestas reflejas. Pero también, y también mensura el grado de daño rápidamente. Pero también podemos tener dolor sin activación de los nociceptores. Y sobre esto vamos a hablar largo y tendido, porque hay una característica en las células del sistema nervioso que implican los procesos de sensibilización, en los cuales el paciente tiene activación de ciertos neurotransmisores y de ciertos mecanismos mediante los cuales el paciente percibe dolor sin tener a lo mejor una lesión que justifique en ese momento la presencia de ese gran fenómeno doloroso. Yo creo que lo más importante para ver qué tratamiento farmacológico, físico o qué combinación vamos a utilizar, que la llave está en identificar el tipo de dolor que estamos tratando. Si no identificamos el tipo de dolor y qué mecanismo implica ese tipo de dolor, mal vamos a poder elegir el tratamiento. Una primera clasificación podemos encontrarla entre dolor agudo y crónico. A mí no me gusta hablar tanto de plazos, sino de las características que implican un dolor agudo. Eso es más sencillo, porque si nos guiamos por los plazos nos podemos equivocar. Un dolor agudo, yo digo que es un dolor honesto, que podemos identificar la causa, es una respuesta a una lesión tisular real, que nosotros la podemos identificar en el paciente en ese momento, con una localización precisa, y que generalmente el dolor se resuelve cuando se resuelve la lesión. Tiene una evolución lógica, es un dolor que no nos trae mayores problemas en la clínica diaria. Involucra las vías de conducción rápida, también involucra la actividad del sistema nervioso simpático y también su intensidad está relacionada al grado de lesión. Podemos ver una característica que no nos trae ningún tipo de problema. Cuando hablamos de dolor crónico, estamos hablando de un dolor persistente más allá del tiempo normal de reparación. Una lesión que ya está, tiene un aspecto lo suficientemente reparado, como puede ser, este caso lo vamos a ver en forma completa, pero ya se los voy presentando. Este paciente fue encontrado casi, pensaron que estaba muerto, después se los voy a mostrar, porque también tenía depresión, este perrito estaba abandonado. Y lo dejaron estos chicos en un pensionado hasta que pudieron volver a buscarlo. Lo dejaron con esta lesión en las falanges y cuando volvieron a verlo, más o menos al mes, el perro se había amputado, se había producido una amputación de varias falanges. Cuando lo recuperan, la lesión estaba aparentemente resuelta, pero la claudicación era incoercible, una claudicación de 4º grado y entonces había como una falta de correlación entre lo que se veía en la lesión tisular y el grado de dolor que tenía ese paciente. Estos procesos implican la activación de respuestas neurológicas y psicológicas anormales. Ahora vamos a ver qué significa esto.
Y este dolor puede incluso existir en ausencia actual de lesión o de peligro de lesión. Generalmente está relacionado con procesos crónicos y también involucra cambios en el simpático. Vamos a ir viendo un poquito más. Este Simón, el perrito que les comentaba, cuando yo lo empecé a ver ya estaba con un buen estado general. Después les voy a mostrar la situación en la cual lo encontraron. Y es un dolor en el cual ya se han producido los procesos que llamamos de sensibilización. La sensibilización implica, ahora vamos a ver todos los neurotransmisores que intervienen en los procesos de sensibilización. Implica un aumento en el número y en las características bioquímicas de los nociceptores. El sistema nervioso tiene la posibilidad de tener plasticidad, o sea, de cambiar su perfil bioquímico ante determinadas situaciones. Y también el número de nociceptores que se van involucrando en la respuesta dolorosa. Y también produce respuestas anormales como la hiperalgesia y la lodinia. La hiperalgesia es una respuesta exagerada ante un estímulo doloroso. Si yo a ese paciente le aplico un estímulo doloroso, va a manifestar un dolor exagerado para lo que es ese estímulo. Y la lodinia es la producción de dolor en el paciente mediante un estímulo táctil, que no es doloroso, que normalmente no activaría los nociceptores. En medicina humana es muy común que los pacientes digan que les duele la ducha, o que les duele la ropa, o les duela la sábana. Ante estímulos táctiles, el sistema nervioso decodifica dolor. Volvemos un poco a lo que se correlacionaría más con un dolor agudo. Esta es otra clasificación, nosotros tenemos que juntar ambas. Podemos hablar de un dolor inflamatorio o nociceptivo que implica, como describimos antes, una respuesta fisiológica, una respuesta normal ante la injuria de los tejidos, de cualquier tejido. Este dolor fisiológico involucra ciertos neurotransmisores que yo llamo una sopa inflamatoria clásica. Serotonina, histamina, prostaglandina, después lo vamos a ver con detalle. Un ejemplo de dolor nociceptivo o inflamatorio puede ser un dolor articular en una osteoartritis, puede ser un dolor con fractura, un dolor posoperatorio, pero recordemos que tiene una correlación lógica con la lesión y que generalmente no nos cuesta resolver. Y podemos hablar de otro tipo de dolor que es el que generalmente nos trae problemas para resolver, que es el dolor neuropático. Este dolor generalmente se asocia a los procesos crónicos. Es este dolor extraño, como deshonesto, que involucra una respuesta inadecuada del sistema nervioso, ya sea por una lesión directa del tejido nervioso o no. Puede haber una lesión originada en otro tejido que también produzca una activación inadecuada del sistema nervioso. Ya hablamos de otro tipo de neurotransmisores que se suman, que no estaban antes, la sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo, péptido relacionado al gen de la calcitonina, óxido nítrico. Ahora después lo vamos a volver a ver. Y los descriptores de humanos lo describen como un dolor quemante, cortante, punzante, como sensación de latigazo, hay pacientes que lo describen como si tuvieran hormigas comiendo o lesionando los tejidos. Es muy rica la descripción de este tipo de dolor. Involucra los fenómenos que describimos antes, la hiperalgesia, la lodinia y las disestesias, que son sensaciones así. Mi hermano tuvo neuralgia de trigémino. Claro. Lo describía como que le ponían una olla caliente atrás del ojo. Claro.
le dicen que es el dolor del suicidio, se tenía que tirar al piso para ponerse algo frío en la cara. Y le venía, era paroxístico, venía en cualquier momento, se le iba en cualquier momento. Duró 6 meses. Sí, y a veces... Pero no, hay que tener mucha mente para aguantar esos 6 meses. Sí, ese tema de que hay dolores de suicidio, no me quise explayar, pero hay descrito de gente que se esconde bajo la cama, se cambia la conducta. Realmente cambia el perfil emocional y hay como verdaderos protocolos en los especialistas de dolor donde yo he presenciado clases con simulacros, donde realmente te dan digamos cierto interrogatorio para ver si el paciente realmente tiene intenciones de suicidio. Y el protocolo es agarrar al paciente de la mano e ir al servicio de psiquiatría de la manito. O sea, a ese nivel llega la importancia que se le otorga a los aspectos emocionales. Así que es bueno saber de lo que nos salvamos, ¿no? Bueno, entonces estábamos con las disestesias. En medicina veterinaria, las disestesias a veces son difíciles de identificar, pero las automutilaciones en los procesos de resolución o en los casos crónicos dolorosos son un ejemplo de este tipo de fenómenos. Bueno, ejemplos. Dentro de los ejemplos de dolor neuropático, por supuesto, tenemos las radiculopatías, el trauma final, una neuropatía postraumática, una neuropatía diabética, BIL-PILEF, un dolor de miembro fantasma, que era lo que le sucedía a Simón, en el caso que mostré recién, el dolor oncológico y también la osteoartritis, porque vieron que hay casos que uno los resuelve con antiinflamatorio, no pasa nada, y hay otros que no. Entonces es importante ir identificando todas estas situaciones y siempre están involucrados los procesos de sensibilización. Por último, otra clasificación más coherente es la de dolor mixto, que generalmente nos enfrentamos a este tipo de dolor, un dolor con componente neuropático y nociceptivo. Puede ser un dolor lumbar o cervical con una radiculopatía, los mismos ejemplos que antes, pero uno puede identificar de repente una buena respuesta antiinflamatoria, pero que no alcanza, que el dolor vuelve, bueno, y eso involucra un mecanismo neuropático. Por eso estamos ante un dolor mixto. Vamos a hablar un poquito de las características de los nociceptores, de estos receptores del dolor. Los nociceptores entonces son terminaciones nerviosas periféricas libres, que responden ante estímulos mecánicos, térmicos o químicos, y la función del nociceptor es traducir, es mensurar, es identificar y traducir el fenómeno doloroso al sistema nervioso, activando las vías aferentes del dolor. Es la conversión en actividad eléctrica del estímulo doloroso. Tienen ciertas características. Los nociceptores no tienen acomodación. ¿Qué significa esto? Los receptores de los órganos de los sentidos, que no son nociceptores, tienen la capacidad de acomodar. Cuando uno entra a un lugar con la música muy fuerte de entrada, puede sentir hasta dolor, molestia, y con el tiempo eso se va transformando en un estímulo que uno lo puede tolerar. Lo mismo pasa con los receptores visuales. Ante cambios de tenor de luz se adaptan. Pero los nociceptores no tienen esta capacidad de acomodación, justamente porque lo que identifican es una situación de alarma. Entonces, lejos de acomodar, lejos de elevar el umbral para que el estímulo no desencadene el fenómeno, por el contrario, responden incrementando la descarga. Y esto podemos identificarlo en la hiperalgesia. También tienen un umbral alto de activación, no se activan así nomás, pero cuando se activan, la respuesta ya no tiene vuelta. Y responden siempre amplificando. Tenemos distintos tipos de nociceptores. Básicamente podemos hablar de las fibras A delta, que
son mecanonociceptores, receptores que se activan con estímulos mecánicos, y los nociceptores polimodales o fibra C, que involucran más mecanismos químicos en la activación. Ahora vamos a ver las características de cada uno. Y por último, hay unos mecanonociceptores que se llaman silenciosos o dormidos, que están presentes en las articulaciones, en los músculos y en las vísceras, que normalmente no se activan y que se activan solamente cuando el ambiente está alterado, cuando hay una inflamación. Cuando hay una inflamación importante, ahí empiezan a activarse. Si no, se encuentran en un estado de reposo. Vamos a ver un poquito las características de las fibras A delta. Las fibras A delta, dijimos, eran mecanonociceptores, son fibras mielinizadas, tienen mayor diámetro, y el impulso va viajando en forma saltatoria, va desplazándose por los nodos de Rambier, por lo cual el impulso se desplaza rápidamente. También tiene menor resistencia en el interior al paso de la corriente, o sea, al paso del impulso doloroso. Se relacionan por eso estas fibras con este dolor rápido, intenso, que corresponde a un estímulo fuerte, por ejemplo un martillazo en el dedo. Rápidamente este dolor implica una localización y una reacción de defensa. Entonces el estímulo tiene que viajar rápidamente. Estas fibras, como involucran las reacciones de defensa, que tienen que ser rápidas, no van a la formación reticular del tronco cerebral, van directamente a la corteza, para permitir estas reacciones de defensa. Y es una información muy discriminativa que permite rápidamente localizar el sitio de la lesión. Tienen una alta velocidad de conducción comparadas con la fibra C. La fibra C hace que el impulso doloroso viaje más lentamente con respecto a las fibras A delta. Y se relaciona con este dolor sordo, crónico, generalmente químico, que no es fácilmente localizable y que es el tipo de dolor que tenemos en los procesos de sensibilización. Involucra la respuesta de alarma del organismo, es como una sensación general, ¿no? Es como que duele, la gente dice que no puede localizar bien su dolor o localiza muchas zonas. En el caso de este paciente que les mostré, de Simón, con esta claudicación de 4º grado, era imposible ponerle una aguja en la zona paracolumbar, y ya había recibido como 6 indicaciones de amputación, aparte para su miembro anterior porque no apoyaba, con lo cual el grado de sensibilización era extremo y hubiera empeorado si se hubiera amputado, hubiera tenido un dolor de miembro fantasma mejor. Entonces este paciente realmente estaba en situación de alarma, tenía lodinia, tenía un dolor mal localizado, y estas fibras C conectan con la formación reticular del tronco, por lo tanto transmiten información emocional, por lo tanto son las fibras que activan esta característica emocional en este dolor crónico. La velocidad de conducción de la fibra C es mucho menor si las comparamos con las A delta. Entonces, las fibras A delta transmiten esta primera sensación de dolor, es un dolor transitorio que no tiene consecuencias a largo plazo y que involucran las reacciones de defensa. En cambio, las fibras C involucran este dolor que se cronifica, que se prolonga y que es activado por células dañadas o no. Y involucra ya fenómenos como los que describimos, la lodinia, la hiperalgesia y neurotransmisores que no están presentes en la sopa inflamatoria clásica, que estaría más correlacionado con la activación inflamatoria. Bueno, vamos a ver un poco, a profundizar qué es lo que sucede. Tenemos básicamente 3 niveles que vamos a explorar, en los niveles sensitivos, en la ruta del impulso doloroso. Uno es el nivel periférico, que lo podemos situar acá. Este es el receptor del dolor,
Y por ejemplo, una lesión a nivel de la piel. La primera neurona se encuentra en los ganglios espinales y la segunda neurona se encuentra a nivel de la médula espinal. Estos impulsos ascienden hacia el tálamo y la corteza. Entonces vamos a examinar un primer nivel periférico, un nivel medular y un nivel supramedular. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en un proceso de sensibilización periférica, o sea, en un paciente que tiene desencadenado un dolor crónico, con hiperalgesia y con alodinia y con todas las características que vimos antes. Inicialmente la lesión tisular genera la liberación de prostaglandinas. Prostaglandinas se generan del ácido araquidónico, de las membranas celulares de las células dañadas. Este ácido araquidónico es metabolizado por las ciclooxigenasas y se generan las prostaglandinas. Prostaglandinas, potasio, bradiquinina. Estas prostaglandinas inician la activación de los nociceptores y hasta acá iríamos con un proceso más bien fisiológico. La liberación de bradiquinina también, vamos a ver que todos los neurotransmisores, todas las sustancias que se van liberando van retroalimentando los mismos procesos, la activación de los nociceptores y los procesos de vasodilatación. A nivel celular se produce una activación de los procesos de despolarización y el aumento del AMP cíclico. Los mecanismos que involucren el aumento de GMP van a ser analgésicos. Ambos son segundos mensajeros de simpático y parasimpático. ¿Qué sucede cuando el estímulo doloroso persiste más allá del tiempo lógico y el proceso no se resuelve? Este impulso que viajó hacia la segunda neurona vuelve como un impulso antidrómico y el sistema nervioso dice: necesitamos más soldados, vamos a activar más nociceptores, porque acá ya esta situación nos está alarmando. Entonces empiezan los procesos de sensibilización secundaria y empiezan a liberarse otras sustancias que ya forman parte de lo que es la absorción de sustancia P, péptido relacionado al gen de la calcitonina. Estos neurotransmisores a su vez producen retroalimentación positiva sobre la bradiquinina, con lo cual aumenta la vasodilatación. Se liberan otros neurotransmisores, péptido intestinal vasoactivo, óxido nítrico, que también retroalimentan la liberación de más sustancia P. Se produce liberación de serotonina de las plaquetas y también la sustancia P produce activación de la liberación de histamina por los mastocitos, y a su vez la histamina también empieza a influir positivamente, con lo cual es un efecto bola de nieve. Uno retroalimenta a otro, más sustancia P, más vasodilatación, y ya en este momento estamos en una activación, en una situación de alarma. Esto es la hiperalgesia. Esto es, si nosotros en este momento estimulamos este tejido con un estímulo doloroso, con toda esta situación de alarma a nivel químico, este paciente va a tener una recepción de dolor mucho más intensa que un paciente que estuviera sin sensibilización. Y si sobre este tejido aplicamos un estímulo táctil, toda esta situación de alarma va a desencadenar dolor también. El organismo tiene mecanismos analgésicos naturales, por suerte, y los pone en marcha. El óxido nítrico tiene un mecanismo dual. Por un lado es algésico, como vimos antes, y por otro lado dispara una vía analgésica a través de aumentar el GMP cíclico. Y también tenemos sistemas analgésicos a nivel periférico, como el sistema opioide. Cuando ya se detecta una situación de alarma, se aumenta la expresión de los receptores opioides y los macrófagos
activan la liberación de opioides por los linfocitos y se ligan a los receptores. De esta manera, los opioides generan aumento del GMP cíclico y inhiben la concentración de AMP y por lo tanto predomina un mecanismo analgésico. Hay otro sistema que es el sistema cannabinoide que responde a la administración de cannabinoides. También tenemos liberación de opioides por los queratinocitos. Entonces también el sistema cannabinoide genera inhibición de la liberación de histamina, entre otras cosas. Entonces esta es la situación completa algésica y analgésica a nivel periférico. Es lo máximo que puede desencadenarse a este nivel. Después vamos a volver sobre esto con los fármacos y con los agentes físicos. A ver, ¿dónde actúa cada cosa? Hay otro proceso fisiopatológico a nivel periférico que es la sensibilización, que en realidad implica la sensibilización periférica y que son las descargas ectópicas. Estos nervios periféricos que normalmente descargan, no sé, 1 o 2, empiezan a descargar 8, 9. Aumentan la frecuencia y descargan solos, dolor, y mandan esa información a la segunda neurona. Y esto se produce por la neogeneración de canales de sodio a nivel del nervio periférico. Al aumentar los canales de sodio, despolarizan con mucha más frecuencia. Esto es una forma de ver lo que se denomina sumación temporal. Cuando los nervios periféricos descargan mucho mayor número de estímulos dolorosos ante una situación de alarma. Y lo otro que vimos antes, que era la sumatoria de más número de nociceptores, es la sumación espacial. Ambos procesos tienen lugar en los procesos de sensibilización. Y también se produce una secreción antidrómica, o sea, de la médula espinal hacia la periferia, como vimos antes, de sustancias vasoactivas, que es lo que vimos antes. Bueno, esta es mi perra Fiona, espero que se descansen un poco, ella hace termoterapia por su cuenta. Habíamos ido en plenas vacaciones de invierno y encontramos que la casa tenía una estufita y ella absorbía todos los fotones ella. Bueno, vamos a ver qué ocurre a nivel medular. En los niveles era la segunda neurona a nivel del asta dorsal de la médula espinal. Bueno, esta sería la terminación del nociceptor que hace sinapsis con la segunda neurona. Este nociceptor produce la liberación de glutamato que está almacenado en vesículas. El glutamato a nivel de la segunda neurona modifica estos receptores que se llaman AMPA, que son receptores voltaje dependientes. La fijación del glutamato produce un cambio en el voltaje mediante la apertura de estos canales, la entrada de sodio y la salida de potasio. Y al cambiar el voltaje de este receptor, se activan los receptores NMDA. Ustedes los van a leer frecuentemente en los trabajos. Este receptor NMDA, al ser activado por el receptor voltaje dependiente, tiene un ion magnesio que lo bloquea y al producirse la activación se desplaza y permite la entrada de calcio en la segunda neurona. Esta entrada de calcio produce una activación del óxido nítrico sintetasa, se sintetiza óxido nítrico. Este óxido nítrico difunde a nivel presináptico y provoca la liberación de sustancia P. La sustancia P activa el gen CIFOS, que redunda en la síntesis de más receptores NMDA. Y mientras siguen llevando más descargas ectópicas, más estímulos dolorosos, de muchos nociceptores que están periféricamente activados, con lo cual todo este sistema se amplifica por demás. Pero también a nivel medular tenemos varios sistemas analgésicos, si no viviríamos con dolor.
Uno es el sistema opioide, que inhibe negativamente la liberación del glutamato y sustancia P. Acá aparecen, para que se vayan familiarizando, dos opioides, las encefalinas y las dinorfinas a nivel medular. El sistema serotoninérgico, el sistema GABAérgico y el sistema adrenérgico. Todos estos son sistemas analgésicos que vienen a contrarrestar todos estos procesos. Y por último, el nivel supramedular lo vamos a ver un poquito más simplificado. Hay que tener en cuenta que algunos neurotransmisores que a nivel medular son analgésicos, a nivel supramedular tienen otro rol, son algésicos. Les digo porque a veces uno lee un trabajo y tiene que tomar especial atención de qué es lo que, dónde se están midiendo los neurotransmisores, porque si no uno puede confundirse. Estos, por ejemplo, GABA y noradrenalina son analgésicos a este nivel y a este nivel son algésicos, o sea, están involucrados en los mecanismos dolorosos. Básicamente a nivel supramedular tenemos acción y liberación de encefalinas y beta-endorfinas. Las dinorfinas solamente las tenemos a nivel medular. La sustancia P acá tiene un rol analgésico, que a nivel periférico y a nivel medular involucraba los procesos de dolor. Y la serotonina, bueno, es analgésica también. Este sería un panorama de neurotransmisores. Hay otros sistemas que, digamos, en realidad están combinados con todo lo que hemos hablado y que tienen lugar a nivel de la médula espinal. Las aferencias nociceptivas, las aferencias dolorosas a nivel de la segunda neurona, están mediadas por unas células que llaman T, células transmisoras, que cruzan. Acá viene el estímulo doloroso, hace sinapsis en la médula con la célula T, el estímulo cruza y toma la vía espinotalámica, llega al tálamo y de ahí a la corteza. Estas células T están ubicadas en la sustancia gelatinosa de Rolando y al llegar al tálamo conectan con neuronas terciarias y de ahí a la corteza, como vimos antes. Entonces las células T transmiten el impulso doloroso. Vamos a ver qué sucede con estas células T. Porque la interacción de estas células es bastante más compleja. Hay unas células, estas son las células T, si nosotros lo que dijimos recién es que si hay una aferencia nociceptiva, o sea un estímulo doloroso, va a estimular las células T y el dolor va a viajar a los centros superiores. Eso es lo que explicamos recién, ¿sí? Hay otras células en las sustancias gelatinosas de Rolando que podemos denominar las células SG, que inhiben la transmisión de los impulsos dolorosos mediante una inhibición presináptica de estas células T. Entonces, si acá tenemos una aferencia nociceptiva, para que sea eficaz para transmitir dolor, tiene que estimular las células T e inhibir estas células SG que inhiben a la célula T. ¿Siguen en esto? Bueno. Las fibras A-beta, que son las fibras transmisoras de los estímulos táctiles, son mucho más gruesas que las A-delta, que describimos como las fibras, ¿se acuerdan? Las A-delta, que eran las fibras transmisoras de dolor, las más gruesas. Las A-beta, que en realidad transmiten tacto, vibración, son todavía mucho más gruesas. Por lo tanto, un estímulo táctil, si en condiciones normales, va a viajar mucho más rápido que una aferencia nociceptiva. Y además, poseen la capacidad de estimular las células inhibidoras del dolor, estas células SG. Potencian esta inhibición presináptica. Por lo tanto, podemos decir que si hacemos el sana-sana, estamos generando este mecanismo. Estamos produciendo una inhibición presináptica de las células transmisoras del dolor. Esto hay que agregarle algunas cositas. A todo lo que explicamos recién, se agrega la intervención de los impulsos descendentes, que vienen de las vías superiores. Estos impulsos descendentes
también ayudan a las células SG en la inhibición que generan sobre las células transmisoras de dolor. Y ahora vamos a ver cómo lo hacen porque se complica un poquito más, y no más que esto. Acá tenemos de vuelta el mismo esquema, las células SG que inhiben en forma presináptica a las células T, tenemos la aferencia nociceptiva, y tenemos la intervención del sistema supraespinal. Hay células en la sustancia gris periacueductal y en el núcleo del RAFE que ayudan también a las células SG, o sea, facilitan la inhibición de la transmisión del dolor. ¿Me siguen? Acá. Pero imaginen que estas células serían como el pie en el acelerador. ¿Sí? Si yo constantemente tuviera este pie en el acelerador, constantemente estaría generando una inhibición de la transmisión del dolor y eso no sería nada bueno. Entonces hay unas interneuronas inhibitorias que bloquean, ponen el freno en el acelerador y esto está contenido. Cuando nosotros tenemos este bloqueo, puede ser inhibido por opioides. Cuando nosotros tenemos una intervención emocional positiva en estos pacientes, se libera, se produce una inhibición de esta inhibición y se libera el estímulo positivo que transmiten estas estructuras sobre las células SG. Por eso es tan importante que nosotros generemos un ambiente de confianza para el paciente en el consultorio. Especialmente los que hacemos terapia física lo tenemos muy presente eso. No podemos atar un perro a la camilla para hacerle acupuntura ni hacer un tratamiento de fisioterapia. Hay que tomarse mucho tiempo, eso lo sabemos muy bien, los que hacemos rehabilitación física, hay que tomarse el tiempo y tratarlos especialmente bien, porque de esa manera vamos a estar adquiriendo un mecanismo extra analgésico. Este mecanismo también está involucrado en la analgesia de batalla. Cuando durante mucho tiempo se cuestionó la capacidad de los animales para percibir el dolor. La vieja escuela decía, tienen un umbral alto, no les duele. Bueno, no, en realidad un perro de pelea, un perro atropellado puede salir corriendo, no porque no le duela, porque también estos estímulos que no son positivos en realidad como este, generan el mismo mecanismo para que rápidamente puedan huir o puedan sostener una pelea. Pero una vez pasado ese momento, los opioides se van a ir y vamos a tener instalado el proceso doloroso. Además, las células de la médula espinal liberan encefalinas y estas encefalinas inhiben las células T. Y estos neurotransmisores también generan, son facilitadores de las células SG. Entonces estos neurotransmisores ya los vimos como sistemas analgésicos, se actúan de esta manera. Dentro de lo que es la modulación descendente, vamos a organizarnos en tres sistemas principales. El sistema opioide, entonces el sistema serotoninérgico, que ya lo vimos en los dibujitos, y el sistema noradrenérgico. Y todas estas estructuras supraespinales son las que originan los tres sistemas. Entonces, el balance del dolor está dado, por un lado, digamos, produciendo dolor los estímulos nociceptivos de pequeño diámetro, la fibra C, producen excitación de las células T. Y por otro lado, el balance está afectado negativamente, o sea, analgésicamente, por los impulsos mecanosensitivos que generaban una activación de las células SG y
los impulsos descendentes, todo lo que explicamos antes. Entonces, entre esas situaciones se va a definir si esta célula T va a transmitir o no un impulso doloroso. Si vamos a un nivel, volvemos a un nivel periférico, un poco menos complicado, podemos identificar también el ciclo dolor-espasmo-dolor en nuestros pacientes. Esto es más descansado. Intelectualmente, todo dolor, con todos los fenómenos que describimos antes, genera contractura, la contractura genera isquemia, y la isquemia que provoca, con toda la sopa inflamatoria que tenemos en danza, provoca atrapamiento de todas estas sustancias neurógenas, de catabolitos, y esto origina una retroalimentación del dolor químico, por lo tanto más activación de fibra C. Tenemos la inflamación y el edema, que si no se moviliza, produce dolor y produce fibrosis. Todo lo que constituye los geles, en fisioterapia nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de soles o geles. Digamos que los líquidos intersticiales, cuando una situación patológica se cronifica, tienden a gelificarse, a hacerse menos hidratados y también a producir atrapamiento mecánico y químico. Entonces tenemos una situación de retroalimentación con aislamiento de la zona afectada y reforzada por un círculo vicioso. Entonces, cuando nosotros recibimos un paciente, recordando todo esto, tenemos que, para saber qué es lo que vamos a hacer, tenemos que reconocer entonces qué tipo de dolor estamos presenciando. Vamos a tener en cuenta la respuesta a los fármacos que ha tenido, cuánto tiempo lleva, si tiene alodinia, exploren, si tiene alodinia, si lo ven exagerado, no digan es un caniche histérico, porque eso es lo más fácil. Vean a ver si no puede ser que este paciente esté en esta situación. Entonces, la primera ubicación es si este es un estímulo doloroso. Si yo con un estímulo doloroso lógico le genero dolor, estaría normal. Si yo tengo que generar un estímulo doloroso muy intenso para generar dolor, este paciente está bien, está incluso hipoalegésico. En realidad bien, a ver, puede haber una disminución de la sensibilidad, pero por menos dolor, no estamos en una situación que en este momento esté desencadenando dolor. Y el tema es cuando nuestro paciente está acá, cuando con un estímulo doloroso, con una intensidad no tan lógica, nosotros desencadenamos una respuesta dolorosa, una respuesta hiperalgésica. Esta es la teoría de la neuromatriz de la conciencia corporal, que es la teoría de Melzack y Wall, en realidad más completa, y vean cómo ya involucra todas las respuestas, no solo la evalúo cognitiva, sino involucra las afectivas, las motivacionales, las emocionales, en la experiencia del dolor. Lo ve como una interacción compleja, donde interviene el temperamento del paciente, los estímulos somáticos, los estímulos viscerales, los estímulos del estado del sistema nervioso autónomo, la respuesta inmunológica, y a los que hacemos medicina tradicional china nos suena muy familiar esto. Creo que los primeros locos en hablar de los temperamentos y de la emoción, fuimos los que realmente nos cierra desde las pautas de la medicina tradicional china. Pero hoy en día, Occidente y Oriente se están acercando ya. Vamos a ver, los mecanismos de acción de la acupuntura involucran todos los neurotransmisores de la ruta del dolor neuropático, así que ya sabemos que eso funciona y cómo funciona. Bueno, entonces volviendo al tratamiento, ahora con todo lo que conocemos, en medicina humana se hace mucho hincapié en el tratamiento multimodal. ¿Qué es esto? Es sumar recursos. Durante mucho tiempo yo también tuve indicaciones de rehabilitación física para no medicar. Sacamos toda la medicación a ver si la terapia física hace efecto. Vos tenés que probar que lo que vos haces, y esto es sin medicación. No. En algunas
tratamiento multimodal es una herramienta muy valiosa para evitar o revertir una sensibilización. Si ya el paciente no llega sensibilizado, bueno, hay que sumar. Y estos efectos de sumación nos permiten disminuir las dosis medicamentosas porque hay potenciación. El tratamiento multimodal por ahí usa varios fármacos a menor dosis. Lo mismo sucede con los fármacos y los agentes físicos. Nosotros tenemos, ahora vamos a adentrarnos en eso, tenemos fármacos con mecanismos de acción similares a los agentes físicos con ese mecanismo de acción. Entonces podemos elegir sumar según o complementar. Un fármaco antiinflamatorio, un agente físico neuropático, y así vamos diseñando un tratamiento. Y además nos permite un manejo mucho más eficiente de las posibles contraindicaciones o efectos colaterales. Es distinto ir con un fármaco en un proceso de sensibilización que ir con un tratamiento más racional. Entonces, no se asusten, vamos a volver sobre esto. Hay algo que es la escalera analgésica en el tratamiento multimodal, que es un orden recomendado para ir instalando los fármacos. Y yo le agregué también en la escalera analgésica los agentes físicos. En medicina humana hay escalas, se llama escala EVA, escala visual análoga, que son con todos estos descriptores de dolor, le hacen decir al paciente, bueno, que mensure el grado de dolor de alguna manera. Para los niños hay escalas con animalitos, es impresionante. Lo importante que nosotros podemos extractar de esto, nuestro paciente no nos va a poder, o sea, podemos interpretar cuánto duele, pero es muy útil preguntarle al dueño, mira, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto te parece que le duele? Y ahí muchas veces, generalmente, y mismo para reevaluar después de un tratamiento, cuando vuelve. Si el dolor es del 1 al 4, estamos en un primer escalón, del 4 al 7 en un segundo, y del 7 al 10 estamos en un tercer escalón. Entonces, lo primero es ubicar, como digo, qué tipo de dolor, y después, en qué escalón de dolor, en qué magnitud de dolor estamos. Bueno, lo paso porque vamos a volver acá. Vamos a volver sobre este esquema que es el que vimos antes de sensibilización periférica, y acá vamos a situar algunos fármacos. A nivel periférico actúan los AINES, los corticoides, la lidocaína y los opioides, morfina, tramadol. Dentro de los agentes físicos, predominantemente aquellos que tengan mecanismos antiinflamatorios como el láser, la electromagnetoterapia, el ultrasonido, el galvanismo, la crioterapia, digamos, disminuiría la velocidad de conducción nerviosa, también es antiinflamatoria, y el TENS, que el TENS en realidad tiene más un efecto neuropático. Después vamos a ver toda la acción del TENS. En realidad el efecto es antidrómico, frena un poco la descarga nerviosa, pero no es antiinflamatorio el TENS. En cambio, todos estos sí, tienen mecanismos antiinflamatorios. Entonces, si tenemos que ubicar a nivel periférico, esto sería lo indicado. Vamos a ir ahora uno por uno. Los AINES, yo la verdad les puse dosis, ahora, pero en realidad prefiero hacer más hincapié sobre los mecanismos de los fármacos, para adoptar criterios. Los AINES están en la primera opción en la escalera analgésica, estaban en el primer escalón, porque en realidad la magnitud del efecto es pequeña. Son antiinflamatorios con un efecto escaso en realidad analgésico. Tienen menor eficacia que los opioides, pero combinados producen un ahorro de opioides. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo combinarlo con un opioide y bajar la dosis del opioide. Entonces sería una combinación posible. También otra desventaja es que tienen un efecto techo. Hay un efecto máximo y de ahí no puedo pasar en cuanto a analgesia.
Otra desventaja que todos conocemos son los efectos adversos, que los podemos administrar por cortos periodos, y básicamente la indicación es en el dolor inflamatorio, y punto, o en un dolor mixto. O a lo sumo uno neuropático leve a moderado, pero con un paciente en llamas, bueno, si es mixto lo ponemos, pero muchas veces son estos pacientes que no responden, que dicen corticoide, corticoide, y ya no le hace efecto, y ahí uno lo recibe, tomar, acá tenés. Meloxicam, hablamos de las prostaglandinas, de la ciclooxigenasa, inhibe la ciclooxigenasa y la fosfolipasa A, que es la que libera el ácido araquidónico de las células, bloqueando. Entonces vieron el primer evento, que era la liberación de prostaglandinas, todas las contraindicaciones gastrointestinales, insuficiencia hepática renal, toda la patología hemorrágica. Acá hay una dosis, el tiempo escaso, que es aconsejable, una dosificación extendida, pero bueno, tenemos un límite con esto. Y si encima usamos primero un AINES y después queremos ir a un corticoide, lo más probable es que tengamos más efectos gastrointestinales. Carprofeno, también un sitio similar, también bloquea el inicio del dolor, la síntesis de prostaglandina, y acá algunas interacciones, y la limitación en algunas especies. Entonces, tomemos la dimensión que lo que más se usa solamente actúa a nivel prácticamente periférico, en su mayor parte, y en el inicio de la cascada, nada más. La aspirina también, con los efectos sobre la agregación plaquetaria, lo mismo, insuficiencia renal. Acá hay una dosis orientativa. Y los corticoides. Bueno, lo que a mí me queda claro con los corticoides es que debiéramos tratar de usar en lo posible las dosis más bajas dentro de lo que estamos tratando. Porque el corticoide también mayormente actúa a nivel periférico. Tiene un mecanismo antiinflamatorio básicamente. No utilizarlos por tiempos prolongados, porque realmente si uno ve que el paciente no tiene una respuesta, es porque estamos evidentemente ante un mecanismo neuropático y ya está. Lo único que vamos a lograr si seguimos administrando corticoides es tener más efectos contraproducentes. Si no hay efecto, realmente hay que suspenderlos, porque ya esto nos está hablando de que hay otro mecanismo, este dolor. Este es un trabajo de humanos sobre los efectos de los corticoides inyectables y la fisioterapia o la combinación en epicondilitis, en codo de tenista. Y vean la conclusión, la utilización en este caso eran infiltraciones, pero bueno, la utilización de corticoides fue eficaz, o sea, la utilización de corticoides en pacientes de más de 6 meses de evolución frente a inyecciones placebo empeora los resultados clínicos al año, con mayores recurrencias. Más corticoide, peor. La lidocaína. La lidocaína es un fármaco muy útil, es un anestésico local, pero es muy útil en dolor neuropático, justamente porque estabiliza esta descarga ectópica mediante el bloqueo de estos canales de sodio que se neogeneraban, ¿se acuerdan? En medicina humana se está usando desde hace no demasiados años en goteo endovenoso en diabetes, y realmente cuando mostraban, esto lo descubrió un médico entrerriano porque no tenía otra cosa para darle a sus pacientes. En diabetes la morfina no funciona por lo que es en medicina humana, no tenía otra cosa, no sabía qué darles. Tenía lidocaína, que parante, y se empezó a hacer la lidocaína. Cuando hizo estudios Doppler, empezó a ver primero que pies o miembros inferiores que eran para amputar, unas fotos, la verdad, espantosas, iban recuperando su aspecto, y los Doppler eran
generación de vasos sanguíneos. Y esto es importante porque hay patologías, por ejemplo, en caudequina o hay patologías donde se ve comprometido el aporte de sangre en ciertas ocasiones, y eso interviene en el proceso doloroso. Así que usar una lidocaína o en una automutilación también se puede usar como gel varias veces por día, va a frenar las descargas. Usar como mesoterapia una lidocaína hace un aporte muchas veces que con una aplicación el paciente se da vuelta. Bueno, un trabajo de lidocaína versus procaína, porque siempre es la pregunta. Hay colegas que usan más procaína y colegas que usan más lidocaína. Yo la verdad soy más partidaria de la lidocaína, y acá hay una serie de argumentos. Estos autores prefieren la lidocaína porque parece que tiene más posibilidades de ser metabolizada, que si el paciente tiene una reacción adversa, es más fácil que se metabolice la lidocaína con respecto a la procaína. Y por otro lado, la forma de envase o de los agentes conservadores de la procaína frente a la lidocaína, que se comercializa pura. Dicen que es una droga noble, que no depende, digamos, no depende, digamos, de cuál de los dos fármacos, sino del criterio de aplicación. Los resultados son similares y se habla de un papel de los cristales de la procaína, pero la lidocaína también tiene una estructura de cristal. ¿No? Son algunos argumentos que por ahí les interesa más a los que se dedican a este tipo de terapia, acá los tienen. Bueno, vamos a hablar un poquito de los agentes físicos ahora. Hablamos de los fármacos, estamos en un nivel periférico. Vamos a hablar de los agentes físicos antiinflamatorios. Un láser, entonces, tiene un efecto predominantemente antiinflamatorio, analgésico, y estimula directamente los procesos de mitosis y de reparación y los procesos de angiogénesis, con lo cual, cuanto más se repare una lesión, más vamos a resolver el proceso doloroso. Y este fenómeno de angiogénesis es favorable porque a nivel de la microcirculación, ¿se acuerdan del ciclo dolor-espasmo-dolor? Había atrapamiento y había isquemia, entonces favorecer la microcirculación es un buen modo de generar lavado algógeno, de generar lavado mediante la circulación de todos los neurotransmisores dolorosos y que producen la sensibilización. También produce descenso de mediadores inflamatorios, bueno, como dijimos recién, el lavado algógeno. Algunos efectos a nivel celular, estimula la cadena respiratoria, y acá tenemos uno, bloquea la síntesis de prostaglandina E. Estos son más específicos. Aumento de prostaglandina F2-alfa, que es antiinflamatoria, descenso de prostaglandina E2, que es inflamatoria, interleuquinas, vean todos los mecanismos antiinflamatorios que tiene el láser, y los efectos cicatrizantes a nivel de las células diana, síntesis de colágeno, pero básicamente lo que más nos interesa son los efectos antiinflamatorios. Estos son los efectos que yo les comentaba a nivel de la microcirculación y de la angiogénesis, que son positivos para producir lavado algógeno. No nos vamos a detener en los trabajos, más que nada para que vean que esto está. El láser está aprobado por la FDA, algunos síndromes del túnel carpiano o en algunas patologías. Electromagnetoterapia, también un agente físico antiinflamatorio y analgésico, también estimula los procesos de mitosis y de reparación, y es un estimulante, fuerte estimulante metabólico. También lo que agrega un poco a lo que nos aportaba el láser es este efecto miorelajante. Realmente tiene un efecto miorelajante general bastante importante, que muchas veces en algunos cuadros nos aporta mucho. Este es un efecto de la piezoelectricidad que no me voy a detener, más que nada estimulante
básicamente en el ciclo dolor-espasmo-dolor tendríamos más o menos lo que dijimos para láser, más la acción sobre las contracturas. La crioterapia. La crioterapia es algo que no utilizamos, creo yo, mucho en el consultorio, y es algo muy simple, muy barato, y es muy útil. La analgesia que genera sobre una articulación claudicante, incluso para diagnóstico, es muy rápida, es más intensa y más duradera que la que genera el calor, y produce disminución de la velocidad de conducción nerviosa, de las fibras A delta. Eleva el umbral doloroso, también disminuye la activación de la fibra C. También estamos generando un mecanismo de la puerta, todo lo que vimos de las células T, o sea que es bastante completo. Incluso, bueno, los efectos antiinflamatorios del frío. Así que es algo que incluso cuando uno quiere empezar a movilizar a un paciente, está bueno aplicar. Ustedes pueden tener un chupetín de hielo, tenerlo ahí en el consultorio, y la aplicación es 10 minutos, no exceder los 10 minutos. Si está depilado, mejor. Se desliza, e incluso si tienen dudas, pueden hacer una anestesia rápida de una articulación y ver si claudica o no claudica. Es un recurso bastante bueno. Lo importante es pautar los tiempos, no estar 20 o 30 minutos, porque disminuye la velocidad de conducción nerviosa y por lo tanto no hay que utilizarla en isquemia o en alteraciones de neuropatías periféricas, porque ahí ya tenemos disminución de la sensibilidad, y si además agregamos otra disminución en un túnel carpiano, está, por ejemplo, que hay trastorno motor y que hay disminución de la velocidad de conducción nerviosa, no usen frío. Bueno, no van a tocar un humano, pero una neuropatía periférica, ojo, una lesión de radial, no. Y cuando haya hipoestesia o cuando haya procesos de isquemia, porque cuando nosotros aplicamos tanto frío, y esto es muy importante porque los pacientes vienen con muchas indicaciones, sobre todo de calor, ya vienen con la almohadilla eléctrica pegada, y muchas veces está muy contraindicado. Una de las situaciones es que haya cualquier proceso de isquemia. Un paciente diabético que tiene una mala posibilidad de responder a nivel vascular, si nosotros le aplicamos un agente físico que necesita del árbol vascular para compensar, sea frío o calor, el vaso sanguíneo está ahí para compensar. Si no tiene una buena respuesta vascular, o lo quemamos o lo lesionamos por frío. Y la hipoestesia, no apliquen, ahora vamos a termoterapia. Un paciente que no tiene sensibilidad viene con calor y se quema, porque no va a sentir. O sea, la sensibilidad tiene que estar absolutamente normal para usar termoterapia. Acá tenemos termoterapia superficial, que es la famosa almohadilla o bolsita de agua caliente. Tener esto que aumenta la velocidad de conducción nerviosa. Entonces, ¿qué les parece? Un paciente que viene con un dolor, una neuropatía cervical gritando de dolor, ¿es correcto aplicarle calor en ese momento, en ese estado? No. Lo único va a miorrelajar, pero tenemos otras posibilidades para miorrelajar, sin aumentar, está descargando a full, y encima le aumentamos la velocidad de conducción nerviosa. No. Y también hay que tomar en cuenta que después de la aplicación de calor, el paciente no tiene que salir a caminar. Va a estar absolutamente relajado por estos reflejos, porque disminuye la actividad de los usos y la descarga de las motoneuronas alfa. Así que una vez que, si está indicado, una vez que se aplica por el calor, dejarlo hora y media que se reponga el paciente. No sacarlo enseguida a hacer ejercicio. Bueno, el ultrasonido es un método que es muy conocido como termoterapia profunda, porque realmente aumenta a nivel superficial, uno toca la piel y está fría, no calienta a nivel superficial, sino que
calienta hasta 4 centímetros de profundidad en un mega. Entonces realmente es la única manera de levantar calor en una articulación. Con una bolsa o caliente no llegan nunca en una articulación. Pero lo más importante son los efectos antiinflamatorios del ultrasonido. Uno también, el ultrasonido, según cómo lo usa, le puede sacar el efecto térmico si quiere. Y aprovechar, que es lo más importante, en realidad, el efecto antiinflamatorio. También produce aumento de la síntesis de proteoglicanos por los condrocitos. Entonces estos son los efectos no térmicos, que son los más importantes. Aumento del calcio intracelular, síntesis de factor angiogénico, modulación de la inflamación, de granulación de mastocitos, bueno, toda una serie de situaciones antiinflamatorias. Después, si quieren, lo leen, que quede el concepto de que es antiinflamatorio. En realidad se lo describe como un optimizador inflamatorio, como que lo que hace es optimizar los procesos y que las células y la herida llegue antes a la etapa proliferativa de reparación. Por eso se utiliza también para tratar heridas. Iontoforesis. Hay una corriente que es la corriente galvánica directa, continua, que nos permite difundir fármacos. Nos permite difundir fármacos con efectos sistémicos mínimos. Hicimos un trabajito chiquito con el doctor Barbenza, ¿recordás? Con Naila, después lo voy a mostrar el caso, en el cual hicimos mediciones en un paciente de la densidad urinaria. Y se modificaba, pero la magnitud del efecto analgésico realmente es muy potente. Tiene efectos de sedación en el paciente, acá vemos son electrodos bastante grandes, y generalmente yo trabajo con dexametasona y lidocaína. Y lo más interesante es que la corriente galvánica tiene efectos analgésicos muy importantes. A mí me ha tocado tratar justamente esta paciente que hicimos el trabajo, había venido sobremedicada, como se decía Fernando, con corticoides, y tenía ya un pie cirugía, no tenía alteraciones motoras, por eso cuando realmente es dolor, aunque sea un dolor, es una pena, la verdad, porque generalmente uno lo puede resolver. Lo que pasa es que se encuentra con pacientes sensibilizados. Y hicimos igual, yo lo tengo como plan C en el orden, ahora después voy a hacer una síntesis un poco, pero no uso iontoforesis de entrada, lo uso ya cuando pasé por otros tratamientos físicos. En esta perra que había venido hipermedicada, después tuvo una temporada sin corticoides bastante importante, por lo menos 20 días de estos corticoides, hacemos iontoforesis y tuvo una respuesta espectacular. Así que no es tanto la difusión de los fármacos, sino los efectos analgésicos de la corriente galvánica, o sea, son importantes. Y según el polo que nosotros utilizamos, tenemos la posibilidad de tratar un agudo o un crónico, porque cada ánodo cato genera distintos eventos a nivel vascular. Entonces nosotros podemos utilizar un ánodo en un agudo, porque genera vasoconstricción, porque baja el nivel de polarización de membrana y porque disminuye el metabolismo. Podemos combinar un montón de efectos. Estos son los efectos según el polo que nosotros utilicemos. Podemos tratar agudos y podemos tratar crónicos con galvánica. Bueno, iontoforesis, una reducción estadísticamente significativa del dolor en osteoartritis y túnel carpiano, es un trabajo de humanos. Bueno, y acá tenemos nuevamente el ciclo dolor-espasmo-dolor, entonces, donde tenemos los agentes físicos. A nivel vascular, el efecto de la microcirculación, láser, magneto, ultrasonido, también generaba aumento de la microcirculación. El galvanismo, que podría generar vasoconstricción, o vasodilatación, según lo que queremos. Y la acupuntura, que también tiene efectos a nivel vascular, a nivel de microcirculación. Efectos antiinflamatorios a nivel de paso, inflamación, edema. Sobre la fibrosis, agentes físicos que generen calor y producen elastificación del
claudicación prolongada, si pasa más del cuarto de hora, el tejido se congela, se limitan los ángulos articulares, hay un montón de eventos que no podemos modificar con fármacos. Y ahí es donde realmente es imprescindible un tratamiento físico, porque una posición antálgica puede generar una catástrofe de retracción de tendones y de estructuras que después no tienen vuelta, es una pena, después no tenemos dolor y no tenemos con qué apoyar. Así que los tiempos corren cuando hay un paciente con dolor. A nivel del sistema nervioso ya vimos galvanismo, vimos acupuntura, ahora vamos a ver TENS, todo esto es periférico. Y a nivel de contracturas, electromagneto, el ultrasonido también relaja el colágeno que se fija, no tiene una acción directa sobre la fibra muscular, pero sí sobre el tejido colágeno que fija la fibra muscular. Así que al elastificarlo, el ultrasonido también relaja las contracturas. La tecaterapia es terapia de alta frecuencia, es muy excelente para contracturas, mucho mejor porque esta sí actúa a nivel de tejido muscular. Y también electroestimulación miorrelajante. La electroestimulación es muy vasta. Hay muchas corrientes, hay muchas formas de usar las corrientes y no siempre están contraindicadas cuando hay contracturas. Lo que tenemos que tener muy claro cuando electroestimulamos es qué corriente estamos usando y de qué manera, porque si no, una contractura la podemos empeorar. Bueno, volvemos a nivel medular ahora y vamos con los fármacos y los agentes físicos. Estos son todos los eventos que vimos antes. Acá ya tenemos opioides, clonazepam. Empezamos a ver protagonistas que a lo mejor no son de uso tan frecuente y que son sumamente útiles, como el gabapentin y la pregabalina, el midazolam, el clonazepam, bueno, la ketamina estamos más familiarizados, se puede usar vía oral, ahora vamos a ver. Y todo lo que sea el manejo de opioides. A nivel medular, la estrella, por eso digo que tiene un mecanismo neuropático, es el TENS. No tiene efectos casi antiinflamatorios, pero sí involucra todos los neurotransmisores, ahora vamos a ver. Y autoforesis también, y láser y magnetoterapia también, porque producen liberación de endorfinas, pero es un efecto más escaso si lo comparamos con la magnitud de un efecto de un TENS, que es una corriente de electroanestesia. Entonces, vamos a hablar primero de medicación adyuvante. La medicación adyuvante a nivel medular es medicación cuya indicación primaria no es para tratamiento de dolor. Por ejemplo, la pregabalina o el gabapentin son fármacos anticonvulsivantes. Su indicación primaria no es para tratamiento de dolor, pero en ciertos casos se utilizan para esto. Tienen efecto analgésico y permiten disminuir las dosis, por ejemplo, de opioides, incrementando su efecto. El uso de opioides en medicina humana es mucho más frecuente que un paciente esté con morfina o con otro tipo de opioides que con respecto a veterinario, pero tiene un efecto ahorrador. El que más familiarizados estamos es con el tramadol. Hay distintos tipos de receptores opioides. El tramadol es un agonista mu y kappa débil. También es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Recuerdan que era un mecanismo analgésico, medular y supramedular. Y tiene estos efectos por ahí contraproducentes, pero la verdad que en la práctica, en lo personal, uno no ve tantos problemas. Sí se produce un efecto, digamos, de límite, donde deja de hacer efecto, como otros opioides. En medicina humana se van rotando los opioides cuando aparece este fenómeno no sé la palabra, es un efecto, digamos, que a lo largo del tiempo ya como que se desarrollaron una resistencia al efecto analgésico. El clonazepam involucra el sistema GABA analgésico, tiene estas contraindicaciones, acá están las dosis, como miorrelajante también.
Y acá estos fármacos que yo, digamos, me prefiero la pregabalina, la verdad que no sé si querés agregar algo, yo no he visto efectos de sedación ni ningún tipo de problema con la pregabalina. Yo la uso a 1 miligramo kilo, no sé si querés agregar. Puede ser un poquito más, pero sí. Y la verdad que cuando uno identifica a un paciente muy sensibilizado, además de combinar, por ejemplo, uno dice, bueno, seguro, TENS, dentro de lo que es el agente físico. A veces yo particularmente no pongo la pregabalina enseguida, pero si ese paciente viene en llamas y pasa una sesión, 2 sesiones y 3 y sigue gritando, uno tiene la opción de poner este fármaco. Y realmente incluso sacar los antiinflamatorios que nos están generando ya muchos problemas a esta altura, porque son pacientes que ya realmente vienen hipermedicados. Una pregunta, la posología y el efecto tardío de fármaco. Bueno, en realidad estos fármacos teóricamente tardan 14 días en tener niveles, pero en la práctica yo veo los efectos analgésicos antes, no sé, 3-4 días ya se ve. También la uso en automutilaciones, se destruyen, porque también frena la descarga. La ketamina es antagonista en NMDA, vieron esos receptores que se activaban, y también estimula el sistema opioide medular, y se puede usar vía oral. Y la morfina es todo un tema, la verdad que no me voy a meter con la morfina porque es un medicamento que en realidad se utiliza más bien en posoperatorios, y bueno, digamos, está más controlado por los anestesistas o por los especialistas en dolor oncológico que por nosotros. Y es un agonista muy potente. Bueno, esto es muy importante. La analbufina en medicina humana se la considera contraindicada para el tratamiento de dolor neuropático. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo de acción antagonista MU. Entonces, y agonista kappa. Los receptores kappa se encuentran más que nada a nivel medular. Produce una analgesia visceral más que nada. Pero igual, si es antagonista MU, el TENS es agonista MU, el tramadol es agonista MU, y un antagonista y un agonista se queda sin nada. Entonces, no hay que asociar la analbufina ni con morfina, ni con acupuntura, ni TENS, ni agentes físicos que generen endorfinas, porque este paciente no solo no va a mejorar, sino que se va a agravar, porque se queda sin ninguno de los dos efectos analgésicos. Este perrito venía con una indicación quirúrgica, y cuando yo lo interrogo, me dice, sí, ya hizo TENS, sí, ya hizo TENS, no sé, había hecho tratamiento de fisioterapia, y bueno, escarbando un poquito más, había estado tratado con analbufina. Y después le habían dado tramadol encima, con lo cual los efectos farmacológicos se anulaban y en realidad también se anulaba el tratamiento físico, así que la analbufina no. Bueno, este es un paciente con electroacupuntura. La corriente es una asociación de TENS, de estimulación sensitiva nerviosa transcutánea, con acupuntura. Y la gran ventaja es que frente a otros agentes físicos tiene escasísimas contraindicaciones. Yo en lo personal soy bastante extrema, considero contraindicado el láser y la electromagnetoterapia en los pacientes oncológicos. Hay distintas opiniones, justamente para mí son estimulantes de la mitosis, así que con eso basta. Los considero contraindicados. Cuando uno realmente tiene un paciente de tercera edad, con algún antecedente oncológico, o cuando está en vías de diagnóstico, que ese paciente a lo mejor ya viene a tratar el dolor porque hay que solucionarlo y todavía no se hizo la resonancia, tiene turno, está en vías de diagnóstico, no usen esos agentes físicos porque es peligroso. Uno puede estar empeorando un proceso. Entonces, el TENS, además de ser sumamente eficaz para el tratamiento del dolor neuropático, no tiene contraindicaciones en esos casos, ni infecciones. Y vean el estado de relajación y de sedación que generan los pacientes. Los animales perciben la liberación de endorfinas, es
los más lieros, uno puede empezar a UPA y se van tranquilizando. No son todos buenos, no es que yo elegí los buenos. Realmente uno puede estar trabajando con más de un paciente y acá el doctor lo puede corroborar. Vean el estado de somnolencia. No tiene ninguna medicación en sí. Entonces es un analgésico potente, eficaz en dolor neuropático y además es miorelajante. ¿Qué mecanismos genera el TENS? Liberación de opioides a nivel medular y supramedular, acá hay trabajos, y puede aparecer tolerancia, pero es algo que me preguntan siempre, pero mi experiencia en los animales ocurre con muy poca frecuencia. Si el dolor persiste, más bien revisen el diagnóstico, más que decir el TENS generó una tolerancia. Esa es la palabra para los opioides, más bien tolerancia para el tramador. La palabra que nos sirve. Bueno, vean todos los neurotransmisores que involucra el TENS. Activa GABA, disminuye glutamato y aspartato, disminuye activación de MDA, aumenta todo lo analgésico y disminuye todo analgésico de lo que vimos a nivel medular. Todos trabajos. Bloqueo de receptores NMDA, otros mecanismos del TENS. Expresión del gen CIFO, ¿vieron lo que retroalimentaba la generación de receptores NMDA? Péptidos opioides, disminución de glutamato, glutamato, aspartato, expresión de receptores opioides, más trabajos, hay vida. Concentración a nivel de GABA, que era otro sistema analgésico a nivel medular, esto lo pasamos rápido. Entonces, el mecanismo de acción del TENS involucra todos los niveles. Recuerden que a nivel periférico también estaba, no tenía un mecanismo antiinflamatorio, pero bloquea las aferencias nociceptivas en el nervio periférico. Después tenemos el mecanismo de la puerta. Las aferencias es un estímulo mecanosensitivo. Todo el tema de las células SG y su inhibición de las células T. También interrupción del ciclo dolor-espasmo-dolor. Liberación de opioides, todos los mecanismos que vimos de neurotransmisores. Es riquísimo, no hay con qué darle. Encima no tiene grandes contraindicaciones. Este es nuevamente el mecanismo de la puerta, que ya lo vimos, de la estimulación a beta. Y bueno, la acupuntura. La acupuntura actúa en todos los niveles. A nivel periférico prácticamente modifica todos los neurotransmisores, a nivel medular también y a nivel supramedular también, con lo cual es una excelente asociación con el TENS para el tratamiento del dolor neuropático. Y estos agentes físicos, como dijimos antes, también son liberadores de opioides, pero en realidad la magnitud del efecto es antiinflamatorio y a nivel periférico. Hay algo muy interesante que podemos hacer con electroacupuntura según la dosificación que nosotros generemos desde el aparato. Hay un parámetro de la corriente que es la frecuencia y nosotros podemos seleccionar qué neurotransmisor queremos liberar. De manera que con baja frecuencia generamos endorfinas encefalinas, con frecuencias medias generamos las tres, beta endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Recuerden que las dinorfinas actúan solo a nivel medular, solo a nivel metamérico. Y si queremos dinorfinas solo, tenemos que utilizar frecuencias bastante altas. Esto nos permite, según lo que nosotros queremos hacer, diseñar un tratamiento específico para el dolor que queremos tratar y el estado en el cual llega el paciente. Otro mecanismo de inhibición simpática de la acupuntura, mediada por óxido nítrico, liberación, hay la estimulación de baja frecuencia de 3 Hz aplicada, este es un punto, son puntos de miembros posteriores, 65 de vejiga, 36 de estómago, son puntos de acupuntura de los miembros posteriores.
nítrico en el núcleo gracil, que eran las vías de la propiocepción inconsciente. Y produce inhibición simpática, bradicardia, disminución del peristaltismo, inhibición del simpático, otro mecanismo de acción de la acupuntura. Entonces, volviendo a la escalera analgésica, tenemos todos los fármacos que hemos visto de acuerdo al grado de dolor, de intensidad de dolor y un uso racional de los agentes físicos según la situación que estemos tratando. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Si nosotros recibimos un paciente con un dolor agudo, inflamatorio, de intensidad moderada, este paciente siempre la primera opción es medicar, realmente, y es lo correcto en el consultorio clínico. Nosotros vamos a ver que este paciente con una medicación antiinflamatoria breve va a evolucionar bien, no nos causa ningún tipo de problema. La terapia física únicamente está indicada en caso de intolerancia o contraindicación medicamentosa por patologías concomitantes, ya un paciente problemático al extremo para recibir antiinflamatorios, por ejemplo. En ese caso puede venir a terapia física, pero si no, no tienen por qué implementar una terapia física. O como parte de una estrategia para evitar los colaterales, si yo ya sé que ese paciente me va a traer problemas. Si tenemos un dolor agudo pero mixto, ya con un componente de sensibilización, sería adecuado tratarlo con medicación antiinflamatoria y terapia física, pero desde un comienzo la terapia física. Si yo ya veo involucrados hiperalgesia, lodinia, bueno, mejor pongamos terapia física porque esto no va a empeorar. Y mientras se sigue medicando. Entonces la indicación del tratamiento físico debe ser precoz, a lo mejor con antiinflamatorios y terapia física ya está, no hay que recurrir a otra medicación, ni a prevalina, no sé, eso. Generalmente la verdad son muy pocos los pacientes, por lo menos de los que yo trato, que se llegan a medicar con prevalina. Realmente generalmente si la indicación de la terapia física es precoz, no viene el paciente ya muy pasado, no lo necesitamos. Bueno, el paciente súper sensibilizado, el paciente que viene a UPA gritando y el dueño llorando porque no sabe cómo agarrarlo, y que ya ha recibido corticoides, el desarrollo del cuadro clínico supera los tiempos aconsejados para los tratamientos antiinflamatorios. Entonces, esto cuando se espera también, cuando se espera de más, se sigue medicando y se espera. Entonces, se expone al paciente a que tenga más efectos adversos y a que se sensibilice más. El tratamiento antiinflamatorio debe ser breve o no, según el caso, pero no aconsejable nunca como única medida. Nunca. La terapia física precoz, no termoterapia en el paciente sensibilizado. Y de acuerdo al caso, medicación a mediano o largo plazo que actúe a nivel neuropático. Iremos viendo las combinaciones y los resultados de los efectos en ese paciente. Esta es Naila, es la perrita que tratamos con el doctor Barbenza, ya vino con una indicación quirúrgica, con hiperalgesia, con alodinia. Bueno, generalmente yo comienzo con TENS, también es un dolor mixto. Si ya fue tratada con antiinflamatorio, yo igual pongo un agente físico antiinflamatorio, elijo generalmente electromagneto, porque además me relaja. Y si me supera, empiezo con iotoforesis. Y generalmente esta perrita dio la vuelta con la ion. Y después volví al TENS. Esta Naila ya recuperada. Encima el dueño era ingeniero, era así. Es absolutamente. Cumplió 18 años el otro día. ¿En serio? No pasa. 18 años. Bueno, mi
siquiera le hicimos tratamiento de mantenimiento, no fue un cuadro, a veces son cuadros muy manejables, pero después nunca más. Este Simón, el galgo que les comenté, miren el estado que lo encontraron. Este perro sí tenía depresión, tenía los galgueros, la verdad. Vean 6 indicaciones de amputación. Lo viste vos también, pero no lo indicaste. Vean todo el manejo que recibió. Era una claudicación de 4º grado y todo el tiempo que llevó lograr el apoyo. Todo lo que se tuvo que hacer. Pero finalmente salvamos. O sea, que en realidad amputar, había hiperalgesia, no había que amputar. Hubiera empeorado, como les digo, el dolor de miembro fantasma. Era un dolor de miembro fantasma de las falanges amputadas. Bueno, la espasticidad. Estos pacientes que por ahí tienen lesiones muy serias, secciones medulares, y reciben la indicación de que como ya nunca más va a volver a caminar, que no le hagan nada. La espasticidad duele. Por ahí esta gatita no tenía sensibilidad, pero la espasticidad le generó unas contracturas terribles. Eso no es para nada fisiológico. Yo creo que ningún paciente se merece esto. Por más que ya no camine, el resultado final parece que es lo más importante. Y si lo dejamos con vida, la verdad, por lo menos que viva bien. Les voy a mostrar una lesión similar en otra paciente que recibió un tratamiento físico a pesar, logramos una marcha medular, que es una marcha refleja. Vean, se va a tomar su tiempo, pero vean la posición, era exactamente igual, una lesión de motoneurona superior, muy grave, había ausencia de sensibilidad completa, sensibilidad profunda. Ambos pacientes, por supuesto, que debieran haber tenido una derivación inmediata a cirugía. Eso, bueno, ya es tema de otro. O sea, a mí me llegaron ya pasados el 1/4 de hora. Siempre es mejor una evaluación rápida y un tiempo también que excede las lesiones medulares, que si no actuamos rápido, pierden la oportunidad quirúrgica y pierden la oportunidad de recuperar la sensibilidad. Y eso, en la evolución a mediano y largo plazo, nada que ver. La marcha medular está todo muy lindo, pero realmente siempre es mejor recuperar un paciente con sensibilidad y no uno sin sensibilidad. Y vean, es una marcha involuntaria. Es una marcha involuntaria, se genera en forma refleja, y ella nunca llegó a caminar sola, pero su biomecánica nada que ver con los pacientes que vieron antes. Su vida fue distinta. Bueno, falta poquito. Bueno, entonces cuando un paciente no tiene posibilidad de caminar, sí necesita un tratamiento. Estas desviaciones, estos congelamientos articulares, automutilaciones, todo es mucho peor si el paciente no tiene ningún tipo de tratamiento, por más que no camine más. Denle la posibilidad al propietario que los trate. El congelamiento articular, ya lo vimos, retroalimento a todos los estímulos, no sé si estímulos. Bueno, efectos de la acupuntura en el paciente oncológico. Está recomendada por la Sociedad Americana de Cáncer en síntomas relacionados como dolor, bueno, y otros como náusea, disnea, efectos antieméticos de la acupuntura en el paciente oncológico y efectos de la electroacupuntura a nivel de la inmunidad, que es lo que creo que es el recurso más importante en un paciente oncológico, cómo modifica los parámetros inmunes. Una anestesia general, la anestesia, esto es todo un capítulo abierto, yo la verdad que hice poquitas, fueron así accidentales, las anestesias que colaboré con electroacupuntura. Realmente si no habría que tener un equipo quirúrgico entre una persona que forme parte del equipo quirúrgico, pero ahora esto se está implementando. En el italiano ya se está por incorporar manejo anestésico, no creo que en todos los pacientes, pero
ya se está, medicina humana ya se está implementando. En Cuba operan prácticamente todo con electroacupuntura. Los pacientes van al hospital y les resulta familiar ser anestesiados de esa forma y desconfían si les van a poner un fármaco, por ejemplo. La diferencia es que nuestros pacientes no colaboran en la posición, entonces hay que mantenerlos en un nivel de, digamos, hipnótico. Este fue un tumor de vaso de 4,5 kilos en Basel-Ham, y lo que observamos es que el plano, según el anestesista, o sea, no es muy objetivo porque acá no es ningún estudio serio, en realidad esto es un caso y les puedo comentar esto y nada más, pero el plano fue realmente, digamos, más superficial y no hubo en el monitoreo ninguna alteración en el ritmo, y era un paciente con insuficiencia cardíaca bastante importante, al punto que yo terminé ayudándolos porque lo habían mandado al cardiólogo y lo estaban esperando, porque lo vieron tan desconversado que les daba un poquito de temor anestesiado. Estuvo aparte ese tumor, no sé qué porcentaje de la bulimia habrán sacado, pero justamente es esto, la acupuntura produce una estabilización muy importante de los parámetros hemodinámicos durante la anestesia, y eso es una de las cosas más importantes, no tanto la analgesia. Y otro efecto importante es la respuesta inmunitaria, que en general la anestesia general la disminuye y la electroacupuntura no, la potencia. Bueno, vamos a pasarlo esto. Efectos duales de la acupuntura. No hay ningún fármaco que produzca hipotensión e hipertensión. En cambio, la acupuntura tiene muchos efectos duales. Simpático-miméticos, parasimpático-miméticos. Tenemos mucha posibilidad con eso. Un estudio muy interesante de electroacupuntura preoperatoria, y lo correlacionaron con los requerimientos de opioides. El tiempo requerido para la toma de morfina fue, o sea, los que fueron grupos control necesitaron morfina mucho más rápido que los pacientes que recibieron electroacupuntura. Y también la cantidad de morfina en las primeras 24 horas. Si se toma como 100% el grupo control, los que utilizaron alta frecuencia, que es una modalidad que se utiliza más que nada en las intervenciones quirúrgicas, necesitó un 21% contra el 100% de los controles. Así que los requerimientos de morfina fueron mucho menores. Y también náuseas y vértigos en las primeras 24 horas. Bueno, espero que nuestros pacientes sonrían mucho, que realmente hoy hayamos podido mutuamente fijar algunos conceptos.